Hola a todos, ¿qué tal? Hoy nos vamos de viaje nostálgico, vamos a comentar esta serie que tiene ya, bueno, casi 30 años, este Wildcats X-Men que se publicó a finales de los 90 más o menos y que reúne a los héroes creados por Jim Lee y a los personajes de Marvel que llevaron al mismo Jim Lee a lo más alto. Wildcats X-Men, el crossover, un crossover que todo el mundo en un momento dado preguntaba cuando Jim Lee creó Image junto a McFarlane, Liefeld y compañía, y cuando sus Wildcats se convirtieron en un éxito, llegaron a tener incluso series de dibujos animados, muñequitos y tal, pues la pregunta que todo el mundo le hacía, ¿habrá crossover con Marvel? Al principio fue imposible, porque obviamente Marvel, recordemos que al principio se tomó muy mal la fuga de talentos y bueno, dejaron a la editorial en bragas. Marvel se negó a admitir que eso pudiera afectarles de ninguna manera. Recordemos la política de lo que venden son los personajes, no los autores. Y empezaron a rellenar sus series con lo que les quedaba, con los Kubert, con los Romita, con gente de la casa. Y el resto con cualquiera que pasaba por allí con un lápiz en la mano. Spoiler, no funcionó. Marvel tuvo una caída de ventas brutal. O sea, en su historia pocas veces ha caído tanto en ventas, ayudado eso sí por la explosión de la burbuja especulativa que durante mucho tiempo fue cebando al mercado, pero bueno, esa es otra historia que ya la conté aquí si queréis leerla. Pero bueno, volvemos a esto. Después de hacer las paces, Jim Lee ya había trabajado, estaba trabajando con Marvel en Los Cuatro Fantásticos. Marvel cedió las joyas de la corona para que si alguien se pregunta quién perdió la guerra entre Image y Marvel, Marvel cedió las joyas de la corona, los personajes más icónicos, ojo, no los que más vendían, sino los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, los Vengadores, Iron Man y Hulk, una versión de Hulk, a Lee Liefeld. Podían haber cedido el resto a McFarlane, que rechazó la oferta y tal, pero vamos, en aquel momento estaban vendiendo las joyas de la abuela. Y dado que las relaciones volvían a ser buenas, pues se hizo este crossover. Este crossover que se publicó originalmente en estas 4 grapas y que es bastante decente, irregular, sobre todo por la parte final, pero desde luego no es uno de esos crossovers que se hicieron en los 90 entre diferentes compañías y que leídos hoy día pues son bastante duros. Este es de los buenos. También por la calidad de los autores que participaron en él y que ahora veremos. Empezamos por el número 1, como no, y aquí me vais a permitir que me pare y hablar un poco del dibujante de este número 1 de Golden Age, Travis Charest, uno de los mejores dibujantes que dio los 90, que pasó rápidamente de una influencia de Jim Lee, como todo el mundo en aquella época, a tener su propio estilo, un estilo muy influenciado por el cómic europeo, con una calidad altísima y que es un ejemplo más de lo malo que es que los dibujantes lleguen pronto al estrellato, que se hagan millonarios, porque rápidamente dejan de trabajar. En esta época muchos dibujantes jóvenes, Scott Campbell, el de Dale New, el de Pete, Joe Madureira, este Travis Charest, alcanzaron la gloria muy pronto y por desgracia dejaron de trabajar muy pronto también. Charest hizo algunas cosillas más después de Gen 13, hizo Danger Girl, hizo esta serie que muy poca gente conoce y que aquí le dedicamos un vídeo en el canal, pero a partir de ahí, aparte de alguna colaboración un poco más larga con Spider-Man ha trabajado muy poco, básicamente se dedica a hacer portadas. Dale New, lo mismo, tuvo una etapa gloriosa en Hulk, lo dejó, creó su propio personaje, duró 20 números repartidos en muchísimos años, no tenía la capacidad de sacrificio que se necesita para convertirse en un grande y desapareció portadas, alguna colaboración en un crossover con Hulk y poco más. Madureira directamente dejó el mundo del cómic y se fue a los videojuegos, aunque hizo algún retorno en Spider-Man y tal, pero bueno, una lástima que dibujantes de esta categoría, de esta calidad, pues lo dejaran. El caso de Travis Charest es más sangrante porque ya veis la calidad de este hombre. Este hombre que fue... Bueno, vamos a hacer, ya que estamos hablando, este hombre que surgió de la nada en las páginas de Wildcats. Me acuerdo que su primer número
Creo que no fue este, creo que fue un manual, un especial, pero bueno, es el que tengo a mano. El primer número fue sustituyendo a Jim Lee nada menos en la etapa de Jane Robinson, muy recomendable, cuando Jane Robinson todavía sabía escribir. Y ya veis que sigue en cierta manera la espectacularidad, la narrativa, las splash pages de Jim Lee, pero con su propio estilo, y desde luego no nos quejamos. Jim Lee dejó la serie a un nivel muy alto. Por cierto, entrevista a Jim Lee, aquí habla de que le preguntan si podría haber un crossover Wildcats X-Men y él dice que de cara al futuro, bla bla. Bueno, pues dejó la serie en un nivel muy alto y era muy difícil mantener a la gente satisfecha, y este hombre lo consiguió. Lo que hizo en cada número, la evolución que tuvo, además ayudado por un guión de Robinson que ya digo muy bueno, centrado no en las grandes amenazas extraterrestres, sino en el grupo de Black Raiders, el grupo de operaciones especiales dirigidos por el poco genial Santini. Me encanta ese personaje. Y que, bueno, como digo, aquí lo conocimos y aquí fue poco a poco, página a página, evolucionando su estilo, y qué maravilla. Después, aquí, en la etapa de Alan Moore, de la que también tenéis reseñas, aquí os dejo enlace, directamente explotó. Y luego ya, pues, con Lobdell y sus guiones, en el volumen 2 de Wildcats, supongo que perdería interés, y ya a partir de ahí le perdí la pista. Sé que siguió haciendo portadas para Wildcats y para series como Wildcore, pero desde luego, fijaos, es que el tío es muy bueno. Pero desde luego ya nunca volvió a hacer una serie regular. Años después, ya fichado por el cómic europeo, hizo una colaboración, creo que con Jodorowsky, hablo de cabeza, que por cierto dice la leyenda que el editor tuvo que traerle a Francia, ponerle un hotel y no dejarle salir hasta que completara sus páginas, porque el tío no tenía disciplina y no tenía, ya he dicho, capacidad de sacrificio. Y mira, esto es un complemento también de Dodson, muy entretenido. Y bueno, pues eso, fijaos de lo que hemos tenido de estos. Lo dejó y tuvo que volver Jim Lee, al menos a hacer los bocetos terminados por Bennett, y la verdad es que la calidad se resiente muchísimo. Bueno, volvemos a esto. El primer número de Wildcats, un crossover que estaba orquestado en diferentes momentos de la historia, tanto de la historia de la humanidad como de la historia de los personajes. Empezamos que en la Segunda Guerra Mundial, con este bitono, y con Zilot, Zilot de los Wildcats, quien no lo conozcan, ya tardan, aquí tenéis este vídeo que dediqué a la serie. Pues básicamente los Wildcats son alienígenas, si no inmortales, con con un lifespan, con una vida mucho más larga que los humanos, y eso hace que puedas tener historias ambientadas en el pasado en prácticamente cualquier época. En esta en concreto, pues Zilot, una de las Wildcats más carismáticas, se encuentra con Lobezno, y a Lobezno, antes de ser víctima del proyecto Arma X, de tener garras y tal, pero lo solucionan aquí de una manera muy elegante. El dibujo es una maravilla, el dibujo es genial, el guión es correcto. Recordemos, esto estaba hecho por Scott Lobdell, no vais a pedir peras al olmo, pero oye, bastante decente para el tuercebotas este. Y los nazis, dos héroes que se encuentran, cada uno va, lo ves luchando contra los nazis, Zilot siguiendo la pista de una asociación de esos nazis con sus enemigos, los daemonitas, unos alienígenas rivales, y al final unen fuerzas, como siempre. Me encantan las notas de color que hay de vez en cuando. Y bueno, fijaos, esto parece cómic europeo del bueno, pero no, cómic americano, sí señor. Como curiosidad, veis que las esvásticas, las que deberían ser esvásticas, no aparecen. Y es que recuerdo, hablo de cabeza, yo últimamente los vídeos no me da tiempo de prepararlos, así que todo es de cabeza, disculpadme si cometo errores. Creo que se comentó que estos eran el material para la edición alemana que se mandó parte de Europa. En Alemania está prohibido hacer apología del nazismo, así que no se puede publicar, a no ser que sea en publicaciones como informativas o culturales de
sobre los nazis, desacreditándolo obviamente, pues no se puede publicar la esvástica, no se puede. Así que aquí tuvimos, que en algunas páginas es bastante obvio si lo vemos, aquí tuvimos un montón de banderas redondas y parece la bandera de Japón, al contrario. Luego en el tomo en el que recopilaba esta historia al completa, los 4 números, en ese tomo sí salían las esvásticas sin problemas. Una maravilla de número a nivel de dibujo, muy entretenido a nivel de guión y para quedarse mirando cada página. La narrativa, el diseño de los personajes, la elegancia del trazo, todo. Es que es el mejor número con diferencia a nivel gráfico de esta colección, de esta serie. Bueno, y el segundo, pues el segundo también bastante bien. La edad de oro era aquella, pues esta es la edad de plata. Y la edad de plata, todo esto hace referencia a las épocas del cómic también. Aquí hay mucho metacómic. De nuevo tenemos a Scott Lobdell y un guión al servicio de Jim Lee. Jim Lee hace aquí uno de sus mejores trabajos. Se nota que disfruta, se nota que trata a sus 2 franquicias favoritas, a sus niños, y desde luego el Jim Lee que abusa de la splash page, el Jim Lee vago aquí no está. Fijaos la cantidad de viñetas, los experimentos narrativos, y aquí tenemos pues los X-Men, que no lo vimos en el número anterior, simplemente estaba Lobezno. Aquí ya los X-Men de la Edad de Plata, bueno, de los X-Men originales, hacen equipo con los Wildcats para encontrarse, bueno, para luchar contra Daemonitas. Nick Fury, que es uno de los personajes favoritos de Lee, y el puto amo Grifter, en una el teletransporte, en una aventura muy entretenida en la que los X-Men originales se toman la molestia de explicar el contexto de la época. Jean Grey con problemas con Scott Summers. Scott Summers ya sabéis que es un follarín, pero que ha tenido siempre problemas para expresar sus sentimientos, siempre líos con sus mujeres, que se la ha pasado por la piedra toda, se ríen de él, que Cíclope es un soso y tal. Jean Grey, Mariposa Mental, la Reina Blanca, joder, vaya con el tontito. Bueno, el dibujo buenísimo, un entintado que le sienta muy bien. Esto es de Scott Williams, el mejor entintador que ha tenido, y un dibujo bonito, bello, un dibujo que no abusa de, no sé, las rayitas, aunque las tiene, es el estilo de Jim Lee, y algunas páginas, a ver si encontramos la de Jean Grey, que me encantó. El peso aquí lo tiene Jean Grey y Grifter, aunque el resto de personajes también aparecen, y de nuevo es una amenaza que puede afectar al futuro del planeta y que ambos grupos luchan contra ella. Hay un Mr. Siniestro por aquí, me gusta mucho este diseño, muy noventero también, aunque bueno, el personaje, qué imagen tan bonita, qué bien le queda el color, estos detalles, esto a lo Warhol, en fin, muy bueno y muy entretenido, además con muchas bromas, por ejemplo aquí, no me has devuelto el beso, lo siento, tú no eres un tipo con suerte, cuando le conozcas, a veces, díselo cuando se lo conozca, a veces se le olvida, referencias a cómo estaban las cosas en la relación Jean Grey y Cíclope Summers en la continuidad de la época. Un muy buen cómic y uno de los mejores trabajos de Jim Lee, que aquí ya digo, se le ocurra, y mucho, no es el Jim Lee vago que hemos tenido los últimos 15 años, 20. Bueno, seguimos a buen nivel con esta. Aquí tenemos a James Robinson, un buen dibujante. Estamos en la época en la que hacía Starman y estamos en la edad moderna. Esto pues serían los 80 y tal, y centrado en el Club Fuego Infernal, con Adam Hughes al dibujo, un dibujante que hizo una grandísima etapa en la JLI, pero que luego fue espaciando sus trabajos y que prácticamente desapareció, a no ser que sean portadas y tal. Quizás sea un ejemplo de lo que he dicho antes, dibujantes que tocaron el cielo con los dedos y que luego, digamos, perdieron interés o se acomodaron, pero él le dio tiempo de hacer etapas muy largas y, en fin, trabajar bastante. Aquí vemos como los dos equipos, ya con, Rondador, Warblade, Spartan, hacen de nuevo equipo contra, en este caso, el Club Fuego Infernal, que va a
invocar una especie de demonio de demonita. El dibujo está bien, no es el mejor Huge que hemos visto, pero desde luego totalmente reconocible, y sus mujeres hermosas, exuberantes. Hay una imagen muy divertida de Tabú. Vamos a ver dónde está. La narrativa es muy buena, es muy bueno Adam Hughes. Esta, fijaos por aquí y aquí. ¿Quieren ver algo, Adrian? Démosle un show. Muy chulo también a nivel inferior, que tanto de guión como de dibujo de los números anteriores, pero más que entretenido, y sigue siendo recomendable, sobre todo si te gusta Huge, que no sea... Luego en algún crossover también hizo cosas y tal, pero no se ha prodigado tanto. Y ya por último tenemos el número que estropea, digamos, el conjunto, la Edad Oscura, y lo estropea por dos lados, a nivel de dibujo y a nivel de guión. A nivel de dibujo tenemos a Matt Broom, pues don nadie, un chico para todo en la época de Wildstorm de los 90, que ignoro si tuvo una evolución posterior mejor, lo tengo muy perdido. Y Warren Ellis, que crea un mundo, una especie de Días del Futuro Pasado, pero más oscuro, más como cyberpunk, con demonitas, con implantes mecánicos. Han ganado tanto los Wildcats como los mutantes. Es un Días del Futuro Pasado de andar por casa. El dibujo, la verdad es que se nota que le pone ganas, pero desde luego no está a la altura de lo que hemos visto antes. Hay homenajes y guiños, Lord Emp convertido en Charles Xavier, pero desde luego no es a nivel de narrativa un abuso de las splash pages, mucho texto, más splash pages y nada reseñable. Se lee algún diseño curioso como esto, que parece que se ha escapado de la cabalgata del orgullo gay, y poco más. Esto estropea el conjunto, pero bueno, se puede leer. Algunas páginas chulas, pero desde luego muy alejado del nivel que hemos tenido hasta ahora. Y poco más. Esto ya digo, se publicó en estas grapas por parte de Forum, Planeta de Agostini en este momento, ya ni siquiera World Comics, y luego se reeditó en un tomo que también tengo, completísimo, ya sabes. Y nada más, no he vuelto a salir desde entonces, y dudo mucho que por problemas de derechos esto vuelva a publicarse alguna vez. A nivel de dibujo, pues yo diría un 8 en conjunto, porque el último número baja, y a nivel de guión oscila entre el 6 y el 7, según la grapa. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.